Hola familia, seguimos aquí aprendiendo. ¿Sabe usted leer la Biblia? ¿Tiene usted la información necesaria para leer adecuadamente este libro? Mire, hoy vamos a ver algo que es un poquito más del tipo histórico. Usted y yo necesitamos entender esto. La Biblia fue escrita sin división de capítulos y sin división de versículos. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué es importante? Bueno, primero déjame que le explique cómo sucede esto de los capítulos, esto de los versículos, y luego le explico por qué es tan importante que usted y yo lo tengamos claro como tal. Históricamente, cuando la Biblia se escribe, miren, vamos a pensar en las cartas de los apóstoles, Nuevo Testamento, pues la realidad es que ellos se sentaban y escribían. Bueno, tenemos casos como, por ejemplo, la carta a los Romanos, que el autor es el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, pero el escriba, el que hace la chamba de escribir, es un hombre que se llama Tercio, ¿no? Ok, eso lo tenemos bien claro. Pero ellos, si todos, escribían de corrido, ¿no? Usted y yo, por ejemplo, yo le digo, Santiago, capítulo 2, versículo 20, y usted sabe dónde ir, usted sabe que es la carta de Santiago, y es el capítulo 2, versículo 20, y eso está bien, eso lo hemos desarrollado, y eso ha sido un tema histórico padrísimo que sucedió para que tengamos mayor facilidad de conocer y entender la Biblia, pero en su origen no fue escrita así, en su origen fue escrita como un todo, y cuando se pasaban las cartas a través de rollos, usted y yo le decimos cartas porque eran cartas, ese era su sentido, pero no era una carta como usted y yo vemos ahorita en una hoja de papel, tamaño oficio, de coloritos que cabía en un sobre, eran rollos, ¿no? Usted recuerda, estamos hablando de antes de Cristo, estamos hablando del principio de la era, entonces no había todo lo que usted y yo tenemos ahora, entonces eran rollos, y esos rollos cuando se pasaban de lugar en lugar, lo que se acostumbraba es que, por ejemplo, si llegaba una carta de Pablo a la iglesia de Corinto, la primera carta que llegó, pues entonces los de Corinto la leían en el grupo de Corinto y tal vez se la pasaban a los de otra iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que había una relación cercana entre los de Corinto y los de la Odisea. Entonces, se pasaban la carta, pero luego no se las regresaban y llegaba gente nueva. ¿Y qué fue lo que nos dijo Pablo la vez pasada? Híjole, no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, vuelven a repetir este esquema que se tenía desde el Antiguo Testamento de transcribir, ¿no? Antes se transcribían las cartas de los libros de los profetas, el Pentateuco, y aquí empiezan a transcribir nuevamente las cartas. Entonces empiezan a pasar las copias de un lugar a otro y se leían las cartas completas, no se leían porcionadas como tal vez lo estamos haciendo nosotros en la actualidad. A medida que el tiempo pasa y que la modernidad va llegando y nos enfrentamos con la imprenta, ¿no? Pues entonces usted y yo lo sabemos, la Biblia fue el primer libro que se usó para echar a andar la imprenta, ¿no? Ahora era muy complejo en un momento dado, ¿no? Porque en ese entonces, usted recuerde, se ponían las letras, ¿no? Cada tipo se iban colocando y se hacía todo lo que usted y yo históricamente sabemos. Pero a medida que el tiempo fue pasando y que la gente fue teniendo mayor acceso a la palabra de Dios, por ahí del año 1226, siglo XIII, un hombre de nombre Esteban Langton tuvo una idea y dijo, ok, vamos a dividir las cartas, vamos a dividir los libros de la Biblia en capítulos. Y entonces le pusieron capítulos. Por ejemplo, tenemos Santiago, ¿sí? Tiene 5 capítulos. ¿Quién decidió que fueran 5 capítulos? Vino del cielo una revelación y vino un ángel y dijo, ¿5 capítulos? No, fue Esteban Langton. Él tomó, lo vio y dijo más o menos como que este es un tema, más o menos como que este es otro, como que este es otro, y entonces le puso los capítulos. Y lo usó para facilitar el tema de la impresión, ¿sí? Y dices, bueno, ¿y entonces qué es? ¿Qué pasó? ¿Este hombre rompió con el canon? No, facilitó la impresión y la lectura de la Biblia. Siglo XIII. De ahí seguimos, sigue corriendo el tiempo, se sigue imprimiendo la Biblia solo con los capítulos, y ahí en 1551, siglo XVI, 3 siglos después, Robert Einstein tiene la idea, él es un impresor, y también es muy complicado en ese momento, no era un copy-paste como le hacemos ahorita, no es que usted tenía aquí en mi celular la versión de la Biblia y yo elegía lo que quería, se ponía tipo por tipo.
letra por letra, ¿sí? Era muy complejo. ¿Y se imagina usted equivocarse? Era como, ¿para qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, para facilitarse la impresión, este hombre, Robert Einstein, decide ponerle versículos. Y entonces, el capítulo que ya nos había dividido en su momento Esteban Langton, Robert Einstein dice, vamos a ponerle versículos. Y empiezan a ponerle versículos. Por ejemplo, Santiago, capítulo 1, ¿sí? Tiene, en este caso, 27 versículos, ¿no? ¿Quién los dividió? Este hombre, que era de oficio impresor. Yo entiendo, porque de alguna forma así lo leo, que él intentó darle cierto sentido al momento en que cortaba los versículos. Pero la realidad es que hubo momentos en que igual y lo cortó, porque ahí es donde llegaba el tipo, ahí es hasta donde se daba la letra, qué sé yo. Ahora, ¿por qué es importante que usted y yo sepamos esto y tengamos esto claro cuando leemos la Biblia? Porque no se vale que usted y yo saquemos un versículo, ¿sí?, y no lo coloquemos dentro de todo el contexto de lo que estamos leyendo. Ese es el error más grave que se comete cuando leemos la Biblia. Pensar que la Biblia fue escrita por versículos. No sucede así. La Biblia, recuerda, primera regla que vimos, es un todo. Es un todo en el conjunto de los 66 libros, los más de 40 autores, los 1500 años que se llevó en hacerla, ¿sí? Es un todo en ese sentido. Pero también es un todo en que no se escribe porcionada. Entonces, usted borre de su cabeza esa imagen del apóstol Pablo dictando Romanos y diciendo, capítulo 12, versículo 1. Ok, ya, da el capítulo 12 y luego punto, versículo 2. No, es un todo, lo van soltando como una sola enseñanza, como una sola doctrina. ¿Por qué le digo que es tan importante que entendamos esto? Porque en ocasiones tomamos, y se ha hecho mucha costumbre, y yo lo entiendo, yo misma lo he hecho, para poder dar una enseñanza precisa. Otra vez, aquí está mi Biblia, en el electrónico, sacando el recordatorio de que ya me toca leerla como tal, ¿sí? ¿Por qué mantengo el recordatorio? Porque le voy a enseñar también sobre las Biblias electrónicas y estos elementos, estas herramientas que podemos tener a la mano para poder usarlo y para poder leer la Biblia correctamente. Bueno, digamos, con mayor provecho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay ocasiones en que tomamos un versículo y decimos, voy a enseñar esto, y se vale, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer, ¿no? Uno que a mí me gusta mucho y que en el devocional pasado vimos. Santiago 4, versículo 17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo, ¿no? Significa mucho. Hubo una serie de devocionales que hablamos del libro de Santiago y que dedicamos un episodio completo a ese versículo. No le estoy diciendo que esté mal. Lo que estaría mal es que yo solo tomara esa parte. Que yo dijera, a ver, ¿qué me quiso decir Einstein en este momento? Él no me quiso decir nada. Él quiso dividirlo en versículos para facilitarse a sí mismo la chamba de impresión. Yo necesito leer el contexto completo. Yo necesito colocar esta porción de la Biblia que estoy leyendo dentro del todo. Ahora está muy de moda, no estoy diciendo que esté mal, un versículo, y en la mañana yo recibo como 200 versículos en diferentes modalidades, con dibujos, con imágenes, con no sé qué. Está bien, no le estoy diciendo que esté mal. Lo que le estoy diciendo es que cuando usted y yo leemos la Biblia, debemos entender que la división de capítulos no son parte del diseño original. La Biblia la necesitamos leer completo. Ahora dices, Litza, ¿me estás diciendo que me tengo que sentar a leer una carta completa como tal? Bueno, pues si es Santiago, 5 capítulos, seguramente sí podría usted. Pero tal vez si le digo, a ver, yo quisiera que te leyeras Mateo completo en una sola sentada, pues igual y logro que usted lo lea, pero también igual y logro que no entienda nada. Entonces, en ese sentido, los capítulos y los versículos son bastante buenos, porque usted puede leer, y este es un consejo para la lectura de la palabra, que usted más que decir, yo leo tantos capítulos al día, ¿sí? Más bien usted diga, yo leo de título a título, de concepto en concepto, no suelto, no aventado. No sé si logro explicarme con eso, pero es muy importante, porque mire, yo me atrevo a decir que muchos de los errores que la iglesia hemos cometido a lo largo de la historia es porque hemos sacado versículos un poquito de su contexto y hemos creído que esa división es casi venida del cielo. Seamos cuidadosos con eso.
está bien, sí, yo le digo, hay versículos que para mí son muy significativos. Uno de esos para mí es Josué. Yo en mi casa serviremos al Señor. Para mí eso es una promesa de Dios y la abrazo y la creo. Pero no es un versículo aislado, es un todo. Yo necesito leer todo lo que está pasando alrededor de ese versículo para que realmente tenga sentido la palabra de Dios en lo que yo no solamente debo de creer, sino también hacer y también aplicar como un principio de vida. ¿Me acompaña a orar? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a lo largo de la historia muchos hombres, muchas mujeres, mucha gente, Señor, ha puesto hasta su vida para guardar la integridad de este libro. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de esos que podríamos hasta decir que han sido mártires, salvaguardando la integridad de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Señor, y yo te pido que de esa misma manera, entendiendo, Señor, nosotros que el todo de tu palabra es la enseñanza sana, correcta, completa, podamos leer tu palabra con este entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.